Eh, y en primer lugar quiero hacer una aclaración antes de comenzar. Dos aclaraciones. La primera, me presentaron con todos los títulos y todas las cosas, y yo sé que lo que más van a recordar es que soy calvo y me llamo Calvo. Y vale la pena eso, porque sé que me recuerdan así y está buenísimo, ¿no? Tengo mi marca personal ya asociada. En segundo lugar, estuve hace 2 fines de semana, este fin de semana no, el anterior, dando conferencias en el sur de Argentina, en Neuquén, y en el proceso se me rompió la computadora. Entonces estoy hoy con una computadora prestada. Así que las cosas pueden llegar a fallar. Si fallan, no nos va a dar ansiedad, vamos a poder generar un espacio de paz, así que todo va a andar bien. Quiero compartir en primer lugar. Vamos a ver cómo viene la cuestión con el sonido, si no se escucha, veremos. Quiero compartir un pequeño video, muy pequeño, de una publicidad. Es una publicidad vieja, acá en Argentina se daba hace unos cuantos años atrás, una publicidad de un Fernet, que es una bebida una bebida alcohólica que acá en Argentina se toma bastante. Y quiero que vean esta publicidad. No se está escuchando el audio. No importa, simplemente véanla, no tiene diálogo. Quiero que vean la escena. No es mi intención hacer apología de una bebida alcohólica. Sí quería que vean la escena de esta publicidad, porque la elegí porque me pareció muy interesante, ¿no? Primero muestran, como la bebida se llama 1882, muestran 1882 ansiosos, y estos 1882 ansiosos primero le traen el capuchón de una lapicera que es muy común acá en Argentina, y que se asocia mucho a la ansiedad con estar mordiendo el capuchón de esa lapicera. Y después le llevan una uña, y los ansiosos desesperados por morder la uña, ¿no? Y me interesó esta publicidad porque esta es la concepción que muchas veces hay sobre la persona con ansiedad, ¿no? La persona que se mueve, que está moviendo la pierna, que está inquieta, que no puede estar, que se come las uñas o que come un capuchón. Y la verdad que la ansiedad es mucho más que que esta concepción social que hay de la ansiedad, ¿no? Ojalá un problema de ansiedad pasara por comer un capuchón simplemente, o por comerse un poco la uña. Realmente la ansiedad es un problema, vamos a llamarlo por ahora problema, que genera mucho más que estar inquieto y esto, ¿no? La ansiedad muchas veces puede llegar a traer consecuencias muy negativas para la persona, porque este pensamiento sobre el futuro, esta cuestión muchas veces catastrófica, o este no poder entender lo que le está pasando en el cuerpo, lo lleva a una sensación de muerte tan grande que ataques de pánico o cosas por el estilo son muy comunes en las personas que tienen un trastorno de ansiedad. Y quiero que hablemos más específicamente entonces de lo que es la ansiedad en sí, y de cómo vamos a hablar de estos tratamientos más activos o efectivos e integrales contra la ansiedad. Cuando hablamos de tratamientos integrales, lo que vamos a hablar hoy
va a pasar por un modelo transteórico y transdiagnóstico. Esto significa que, aunque yo trabajo mucho desde la terapia sistémica y desde la terapia sistémica breve, trabajo desde distintos modelos, ¿no? Y entiendo que en ansiedad es muy importante poder integrar modelos y poder integrar estos modelos que muchas veces nos traen una respuesta parcial a lo que sucede con la ansiedad. Hoy quiero hablar de modelos, quiero hablar de cómo vamos a ver la ansiedad desde diferentes modelos, y quiero cerrar gran parte de lo que vamos a hablar hoy con técnicas, con diferentes técnicas que podemos utilizar a la hora de trabajar la ansiedad. Pero antes de hablar de técnicas y de los modelos, me interesa que tengamos algo en claro que para mí, siempre que hablo de ansiedad o que hablo de emociones o que se trabajan este tipo de temas, me importa mucho poder aclararlo porque por lo general cuando hablamos de técnicas, los psicólogos estamos por lo general buscando cosas nuevas para poder aplicar en nuestras terapias, y a veces sin querer nos convertimos simplemente en técnicos y nos olvidamos de todo el proceso que un trabajo clínico tiene que tener, ¿no? Entonces quiero que antes de ver técnicas y de ver modelos, veamos el proceso. El proceso tiene que ver con cómo vamos a hacer diagnóstico, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, y quiero que puedan aportar en este momentito, ¿qué tipos de diagnóstico conocen? Y cuando pregunto qué tipo de diagnóstico conocen, no quiero que me nombren diagnósticos, ¿no? No quiero que me hablen de ansiedad, de estrés, depresión, o esas cosas, sino que me cuenten nombres solamente de formas que conocen de diagnosticar. A ver, ¿qué podemos decir para que esto sea un poco más constructivo sobre qué formas tenemos de diagnosticar? ¿Cuáles conocen? Chan, yo no sé si se quedó sin sonido mi compu o nos quedamos todos en silencio. Hay gente que está comentando en el chat. Ah, te agradezco porque yo por lo general el chat, diagnóstico diferencial, diagnóstico estructural, toma de reactivos psicológicos, dinámico, bien, observación clínica. Me parece interesante lo que están diciendo. Nosotros en clínica trabajamos con un montón de estilos y de trabajos diagnósticos. La observación es uno. Por lo general, cuando nos hablan de diagnóstico, en nuestra cabeza aparece la idea del diagnóstico nosológico, ¿no? El DSM-4, DSM-5, y decimos, vamos a diagnosticar de acuerdo a ciertos criterios. Pero la realidad es que muchas veces hay cuestiones que no entran dentro de un diagnóstico nosológico. Entonces podemos hacer un diagnóstico descriptivo de la situación, diagnóstico multiaxial, un diagnóstico multimodal. Cuando nosotros hacemos un genograma, estamos haciendo un diagnóstico. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico multimodal, que pensamos que hay desde lo biológico, lo afectivo, las sensaciones, las imágenes, etcétera, estamos haciendo un tipo de diagnóstico. Yo, por ejemplo, muchas veces en la primera, segunda entrevista, utilizo lo que se llama esquema de áreas y roles, que pregunto sobre familia, y ahí hago el genograma, pareja, trabajo, estudios, actividad física, que en trastornos de ansiedad o trabajando con ansiedad es una pregunta importante, hobbies, amigos o grupos de amigos, tratamientos, qué cuestiones orgánicas están teniendo presente. Todo eso forma parte del diagnóstico. Y es importante tener esto en cuenta porque también cuando nosotros pensamos en qué mandatos familiares hay, en si hay alguna cuestión física u orgánica,
estamos diagnosticando también. Y este diagnóstico va a ser lo que nos sirva después para poder hacer hipótesis. Si no tenemos primero un diagnóstico hecho, no vamos a poder pensar de dónde viene esta situación que vamos a trabajar con el consultante. Entonces, primero vamos a hacer un diagnóstico y a partir del diagnóstico vamos a empezar a hacer las primeras hipótesis. Es importante tener en cuenta que la hipótesis no es una etiqueta. La hipótesis no es algo fijo. Justamente si estudiamos psicología, si somos psicólogos o si somos profesionales de la salud mental, sabemos que nosotros estamos buscando una transformación en la persona que viene a consulta. Entonces es muy probable que la hipótesis inicial vaya cambiando también de acuerdo a los cambios que va teniendo la persona. Ahora, si nosotros hacemos un diagnóstico y hacemos hipótesis con respecto a la ansiedad, me interesa que podamos definir ansiedad. Entonces, voy a ir al cuadrito anterior y vamos a pensar en cómo definimos ansiedad. La ansiedad es una preocupación intensa, excesiva y persistente que produce temor en todas las situaciones de la vida diaria. Y acá me resulta importante esta primera parte de la definición, porque estamos hablando de la ansiedad desde un lugar que va mucho más allá de morder un capuchón, aunque yo puse la imagen del capuchón ahí como símbolo de la ansiedad, va mucho más allá de morder un capuchón o de comerse las uñas, ¿no? Los trastornos de ansiedad tienen que ver con una manera muchas veces de encarar la vida, porque muchas o gran parte de las situaciones de la vida diaria van a estar comidas de alguna manera devoradas por esta preocupación que es intensa, que es excesiva, que es persistente, que está presente todo el tiempo. Se me quiere ir la definición. A menudo, los trastornos de ansiedad se manifiestan con episodios repentinos de alerta intensa o miedo, terror, que llegan a su máximo solo en pocos segundos, ¿no? Lo que nosotros llamamos ataque de pánico, que es esta sensación pero tan de muerte, que realmente la persona que sufrió un ataque de pánico llega a un grado tan alto de ansiedad que realmente es un terror a la muerte lo que está sintiendo. Es importante, con respecto a los ataques de pánico, tener en cuenta una cosa, que es que, por lo general, grandes ataques de pánico se suele tener uno en la vida y después se suele tener lo que se llama miedo al miedo. El miedo al miedo tiene que ver con que el ataque de pánico es tan feo, una sensación tan de muerte, que las personas tienen miedo a volver a tener un ataque de pánico y por lo general, por su miedo a volver a tener un ataque de pánico, lo producen, ¿no? Entonces, yo he tenido un paciente que acá en Buenos Aires bajaba al subte, al metro, al tren subterráneo, y como por ahí cambiaba la temperatura, hacía calor, enseguida ya sentía que no podía respirar bien y enseguida empezaba a hacer un análisis de sí mismo, ¿no? A ver, ¿estoy pudiendo respirar? No sé si estoy pudiendo respirar. Tengo un ataque de pánico y como empezaba a preocuparse, empezaban las palpitaciones y ya sentía que no podía respirar y que tenía palpitaciones, entonces se decía a sí mismo, sí, es un ataque de pánico, no estoy pudiendo. Y lo producía, ¿no? Este miedo al miedo es muy común en los trastornos de ansiedad. Entonces, este miedo al miedo muchas veces es algo que vamos a trabajar junto con la ansiedad o con el ataque de pánico, porque muchas veces es la consecuencia directa y lo que va trayendo lo que tiene que ver con esta ansiedad. Más allá de hacer la hipótesis y diagnóstico, a mí me parece muy importante poder trabajar en estas hipótesis que van cambiando constantemente. Nosotros vamos a empezar el espacio de terapia fomentando de entrada un buen vínculo terapéutico, un buen encuadre, porque esto va a ser lo que ayude a que el espacio de terapia realmente funcione. Se sabe hoy que el vínculo terapéutico es un 40% de la resolución del problema del paciente, entonces es muy importante
desde lo cognitivo-conductual lo podemos ver este vínculo terapéutico como parte de la solución. Desde lo sistémico nosotros podemos ver que nosotros como terapeutas empezamos a formar parte también del sistema y somos una parte que convendría que sea parte sana, ¿no? de este sistema. Entramos en el sistema del paciente y vamos a ayudar a través de la estrategia terapéutica y las técnicas a trabajar con este paciente. Es muy importante que podamos pensar entonces una estrategia terapéutica. Vuelvo a lo mismo, no somos solo técnicos. Como psicólogos vamos a trabajar desde una estrategia que va a tener un montón de aspectos. Saben que yo acá en Argentina, en la Universidad de Flores, doy clases de una materia que se llama Nuevas Ciencias de la Conducta. En Nuevas Ciencias de la Conducta enseñamos las escuelas de terapia más ligadas a la segunda mitad del siglo XX y los que fueron surgiendo en siglo XXI. Y es interesante algo con respecto a esto, ¿no? Cuando doy clases de nuevas ciencias y le tomamos parcial a los alumnos o les pedimos un trabajo práctico, en el trabajo práctico pareciera que con una técnica ya se resuelve y el paciente se siente curado y se va feliz, ¿no? La realidad es que nosotros sabemos que nosotros vamos a tener toda una estrategia que aplique un montón de técnicas, que realmente vamos a trabajar desde el modelo TOTE, uso una técnica, opero esa técnica y si esa técnica funciona le doy exit, le doy salida. Pero por lo general vamos a trabajar desde un TE, ¿no? Desde trabajo, uso una técnica, opero, esa técnica algo hace, pero necesitamos trabajar otras áreas, utilizo otra técnica, opero y otra técnica y opero. Y todo eso va a tener que ver con una estrategia, que esa estrategia va a estar muy ligada a la hipótesis que nosotros tenemos. Y acá, en el tema de la hipótesis, es donde quiero que lo empecemos a pensar desde un modelo transteórico y transdiagnóstico. ¿Cuáles son las diferentes hipótesis que las distintas escuelas de psicología tienen sobre la ansiedad? Y en este modelo transteórico y transdiagnóstico voy a usar escuelas de psicología que tienen resultados basados en la evidencia, como sistémica, como cognitivo-conductual, que son las dos escuelas de psicología que más estudios científicos, estadísticos tienen sobre resultados. Pero también voy a utilizar otras escuelas como Gestalt, como hipnosis ericksoniana, como terapia del diálogo de Rogers, que aunque de por sí no tienen tanto estudio como análisis transaccional, sí hay otras escuelas como cognitivo-conductual de la tercera ola que toma muchos aspectos de estas escuelas y que les da un valor científico, ¿no? La gran pregunta es entonces, ¿por qué surge la ansiedad en una persona? Que esta pregunta la podemos cambiar, ¿no? Pensándolo desde un modelo más sistémico, la pregunta sería, ¿para qué sostiene la ansiedad de esa persona hoy en día? ¿No? Y yo quiero que preguntemos ambas cosas. ¿Por qué surgió en su momento la ansiedad y para qué hoy se sigue sosteniendo? Que es importante, si vamos a pensarlo desde algo transteórico, transdiagnóstico, poder tener estas dos miradas, ¿no? Está bueno a veces preguntarnos algunas cosas con respecto al pasado, si no nos quedamos ahí, pero poder traerlo al presente para saber qué es lo que en el presente está pasando con esto, ¿no? Y nosotros tenemos en esta pregunta del por qué y del para qué la ansiedad está presente en distintas personas, vamos a tener distintos modelos terapéuticos que van a dar respuestas desde su modelo que son interesantes, ¿no? Vamos a ver cuál es la hipótesis del conductismo clásico, del conductismo operante, la hipótesis cognitiva, la hipótesis sistémica, la gestáltica, la hipótesis de la terapia del diálogo de Roger, las hipótesis humanistas, por ejemplo, de la logoterapia de Frankl, o las hipótesis desde las neurociencias. Si nosotros pensamos desde el conductismo más bien operante, muchas veces la ansiedad tiene que ver con sistemas de refuerzos que la familia fue dando
o que muchas veces el contexto fue dando a una persona que sufrió de ansiedad, ¿no? De hecho, no solo la familia, no solo el contexto que está alrededor, sino muchas veces la persona con ansiedad misma se da un sistema de refuerzos ante la ansiedad, ¿no? Entonces, como yo decía antes, esto del miedo al miedo. Si yo estoy continuamente pendiente de si tengo miedo, estoy reforzando ese miedo, ¿no? Si yo estoy continuamente pendiente de si tengo ansiedad, estoy reforzando esa ansiedad. Y hay maneras interesantes de reforzarla. El gran problema de la ansiedad es que las personas no quieren tener ansiedad. Entonces, lo primero que se dicen es no quiero tener ansiedad. Y acá es importante definir algo. La ansiedad es buena. La ansiedad es una emoción positiva. Porque la ansiedad, de alguna manera, está mostrando un peligro. Entonces, si yo escucho la ansiedad me va a mostrar algo. Después, ante ese peligro, yo puedo huir, puedo enfrentarlo, puedo tomar distintas decisiones. El gran problema que muchas personas tienen, que sirve de alguna manera como refuerzo, es decir, no quiero tener ansiedad. Cuando yo digo no quiero tener ansiedad, estoy luchando contra esa ansiedad. Y si yo lucho contra la ansiedad, contra eso que lucho, lo más probable es que esté presente ahí. Porque si yo tengo un pensamiento que por ahí no me gusta, que por ahí no es tan positivo, pero que lo pienso y lo dejo pasar, seguramente fluya y se vaya. Pero si yo lucho contra un pensamiento, ese pensamiento va a querer estar hablándome constantemente. Si la ansiedad me quiere decir algo y yo no la escucho, la ansiedad va a gritar mucho más para poder decirme eso. Entonces, cuando yo digo no quiero tener ansiedad, estoy de alguna manera haciendo un refuerzo positivo a la ansiedad, ¿no? Y generando más ansiedad en mi persona. Por otro lado, saliendo un poco del conductismo, nosotros sabemos que, esto se sabe desde distintas escuelas de psicología, que nuestra mente inconsciente no entiende la palabra no. Entonces, si yo digo no quiero tener ansiedad, le quitamos la palabra no, lo que queda en mi mente es quiero tener ansiedad. Y esto que voy a decir está muy trillado, pero lo voy a decir igual. No pienses en un elefante rosado. No lo pienses. Te prohíbo, no pienses en este momento en un elefante rosado. ¿Qué estás pensando? Seguramente en un elefante rosado, o si ya esto lo escuchaste muchas veces, automáticamente buscaste pensar en otra cosa. Pero si vos te decís, no quiero pensar en el elefante rosado, va a ser lo primero que pienses. Entonces, desde el conductismo, la hipótesis va a tener que ver con refuerzos, con la asociación de la ansiedad con algún aspecto de la vida, con algún aspecto fobígeno, etc. Y va a ser parte de la hipótesis que trae el conductismo. ¿Cuál es la hipótesis que trae la psicología cognitiva? La psicología cognitiva va a hablar de errores de procesamiento en nuestra manera de pensar, ¿no? Desde la metáfora computacional va a decir que hay información que entró y que dentro de nuestra cabeza no fue bien procesada, muy posiblemente por distorsiones cognitivas, ¿no? Entonces vamos a tener presente la manera de pensar que tiene la persona ansiosa. Y acá vuelvo otra vez a esto que decía. Cuando yo digo no quiero tener ansiedad, por ahí estoy en una especie de pensamiento dicotómico donde la ansiedad es buena o es mala, donde hay cosas buenas y cosas malas y de la ansiedad tengo que escapar. Y ese pensamiento muchas veces me produce más ansiedad, ¿no? Desde la psicología cognitiva, entonces, va a ser muy importante poder trabajar cuáles son esas distorsiones cognitivas, qué generalizaciones hay, distorsiones, omisiones, pensamientos dicotómicos, etcétera, que van a estar presentes en una persona que sufre de ansiedad. Desde la psicología sistémica podemos hablar de varias cosas, de cómo el sistema familiar muchas veces enseñó a la persona a tener ansiedad. Por otro lado, podemos decir que muchas veces la persona con ansiedad es
la persona que de alguna manera está haciendo una denuncia de otras cosas que están pasando en ese sistema y que de alguna manera es el miembro que está mostrando algo que hay mucho más allá de la ansiedad, ¿no? Podemos hablar muchas veces del tipo de límites y de fronteras que hubo dentro de la familia que enseñaron a ese sujeto a ser ansioso. Desde la psicología gestáltica podemos hablar de la psicología gestáltica hace mucho énfasis en el aquí y ahora, ¿no? Y desde su teoría, la persona con ansiedad no está viviendo el tiempo presente, no está viviendo el aquí y ahora. Y acá quiero hacer una aclaración que siempre la hago porque esto me enoja muchas veces, que es, hay una frase que circula mucho en internet y que a veces he visto que psicólogos la reproducen, que dice que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Si nosotros hicimos un buen estudio de la ansiedad y de la depresión, por ejemplo, desde la teoría cognitiva, Beck habla de la tríada cognitiva de la depresión, donde lo que la persona con depresión ve mal es su contexto, su propia persona y su futuro, ¿no? Entonces, en la depresión hay exceso de futuro, un pensamiento muy negativo sobre el futuro. Mientras que la persona con ansiedad muchas veces está rumiando decisiones que tomó en el pasado, cosas que dijo. El ansioso o la persona con ansiedad no se queda siempre mirando el futuro, sino que muchas veces va a quedar rumiando pasados, va a tomar decisiones que le quedan como pensamiento constante. Y además, si vamos a esta idea de que desde lo sistémico, desde el conductismo, muchas veces la ansiedad tiene que ver con un aprendizaje, también está muy ligada al pasado. Entonces, no siempre la ansiedad es exceso de futuro ni la depresión exceso de pasado, ¿no? Pero sí podemos coincidir en que en la ansiedad no se está viviendo en tiempo presente. Por eso muchas de las técnicas que se usan para trabajar la ansiedad tienen que ver con el poder estar presente en el aquí y ahora. Por ejemplo, el mindfulness, que se basa mucho en la terapia gestáltica, realmente pone el énfasis en vivir el momento presente, ¿no? Desde la terapia del diálogo, la terapia rogeriana, Rogers hablaba de un self y de un falso self. Lo que Rogers dice que su teoría también va muy ligado a lo sistémico. Dice que cuando una persona nace tiene un verdadero self, pero que ese verdadero self va dependiendo muchas veces de la aprobación de los padres, de las personas de influencia en su vida, y que muchas veces ante situaciones donde los padres, donde la familia pone ciertos límites o quita una mirada positiva, la persona, el niño va poniéndose distintas máscaras y no se va mostrando cómo es su verdadero yo, ¿no? Y muchas veces va creciendo en un falso self, que es el self que puede ser aceptado socialmente o que él cree que puede ser aceptado socialmente, pero no está mostrando su verdadera persona, ¿no? Por otro lado, los humanistas, y si pensamos en la logoterapia, en Viktor Frankl, van a tener la hipótesis de que la ansiedad se debe muchas veces a una falta de propósito, a una falta de sentido en la vida. Mientras que las neurociencias van a hablar de que la ansiedad tiene que ver con desajustes en el sistema nervioso, donde predomina muchísimo lo que hace el sistema nervioso simpático de prepararnos para pelear o para huir, y esto va generando respuestas en el cuerpo que si volvemos a lo cognitivo van a ser mal interpretadas y muchas veces la persona no va a saber qué hacer con eso. Tenemos acá en 10-15 minutos, yo les hablé de 7 teorías diferentes. Y yo les pregunto, ¿cuál de estas teorías tiene la razón? Y desde lo que yo estoy trayendo hoy, yo creo que todas tienen la razón y que todas están viendo una parte de lo que es el proceso con la ansiedad. Por eso me parece muy interesante
poder hablar desde un modelo realmente transteórico y transdiagnóstico, porque si nos paramos muchas veces en un solo modelo, vamos a poder hacer un trabajo parcial con todo lo que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Todos estos diferentes modelos van a decir una verdad con respecto a la ansiedad. Entonces es muy importante, volviendo un poco atrás, cuando yo hago una estrategia terapéutica, poder tener una estrategia terapéutica que realmente tome en cuenta todas estas hipótesis. Y por eso, cuando yo trabajo con consulta con pacientes y en nuestro equipo trabajamos la ansiedad, trabajamos uniendo todas estas hipótesis desde 3 líneas diferentes, ¿no? Que tienen que ver con la psicoterapia, con el trabajo individual, con poder ver con el consultante mandatos, creencias, aprendizajes, todo lo que tiene que ver con lo sistémico, todo lo que tiene que ver con las cosas que se fueron aprendiendo. Trabajamos por otro lado con psicoeducación, porque realmente muchas veces lo que falla en la ansiedad tiene que ver con interpretaciones, y cuando la persona conoce los mecanismos, realmente va cambiando. Y trabajamos por otro lado con técnicas para trabajar el síntoma. Hay escuelas que quieren trabajar solo los mandatos, las creencias, los aprendizajes, etcétera, y se olvidan de trabajar los síntomas, y la persona con ansiedad está sufriendo esos síntomas. Pero si nos quedamos solamente trabajando los síntomas, nos olvidamos de todos los fundamentos y del para qué la persona hoy está sosteniendo esa ansiedad. Entonces, poder trabajar con estas 3 patas, con estas 3 áreas, es muy importante. Vamos a ver cómo surgieron, cómo se fueron formando esos mandatos, qué creencias hay, qué aprendizajes hubo, qué es lo que esta persona está denunciando. Vamos a enseñarle a la persona qué es la ansiedad, cómo funciona, y vamos a ir con técnicas específicas para trabajar síntomas. Desde las técnicas, es muy importante poder ir de menor a mayor. Yo suelo decir que en primeras sesiones no es muy conveniente utilizar técnicas porque en primera, segunda sesión todavía estamos en proceso de conocer al consultante, pero en la ansiedad el consultante viene con una demanda realmente importante, entonces está bueno poder de entrada dar alguna pequeña técnica que acompañe, como por ejemplo algún ejercicio de respiración. Y aquí vamos a ir en técnicas de menor a mayor. Yo creo de todas maneras que uniendo estas 3 patas se puede trabajar desde un modelo de terapia breve, aún siendo transteórico y transdiagnóstico. Yo he trabajado con personas que han llegado realmente con trastornos de ansiedad graves y que les han dicho que tenían que usar medicación, etcétera, y que en 3 meses o en menos ya tenían gestión de la ansiedad, ¿no? Y hablo de gestión y no hablo de control, porque me parece muy importante esto. La persona con ansiedad quiere tener control, y el control es parte del problema, ¿no? Querer controlar es lo que muchas veces genera más ansiedad. La ansiedad, como cualquier emoción, suele tener tres partes, ¿no? Una emoción tiene la parte de la sensación, de lo que sentimos, el pensamiento y la conducta. Nosotros vamos a poder trabajar sobre el consultante los pensamientos y las conductas, pero muchas veces la sensación viene, y la sensación es algo que la persona nunca va a poder controlar, ¿no? Por lo menos no en el principio cuando aparece. Después, de acuerdo a cómo pensemos o a cómo actuemos, esa sensación puede ir desapareciendo. Entonces nosotros vamos a acompañar al consultante a gestionar esa ansiedad, a ver cómo la piensa y qué conductas o qué actitudes puede tener frente a ella. Es importante dentro de la psicoeducación poder contarle al paciente cómo es que funciona la ansiedad, porque esto muchas veces trae paz al paciente. Y esto también es parte de la técnica y del tratamiento, ¿no? Nuestro sistema nervioso se divide en 2 grandes partes: sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es la parte de nuestro sistema nervioso que nos prepara para pelear o para huir
cuando estamos en una situación de alerta. Entonces, si, por ejemplo, el hombre primitivo se encontraba con un león, con un animal feroz en la selva, tenía dos opciones. O corría lo más rápido que podía, o agarraba un palo y le pegaba lo más fuerte que podía. La tercera opción era que el león se la coma, que esa es inviable, esa es la que no queremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo responde ante algo que parece una alerta. Vemos el león y ya nuestro corazón empieza a latir mucho más fuerte, tenemos taquicardia, empezamos a respirar mucho más agitado. ¿Por qué? Porque necesitamos que la sangre fluya con oxígeno a las manos, a las extremidades, a los pies, para poder pegar lo más fuerte que podamos o para poder correr lo más fuerte que podamos. Necesitamos que nuestras extremidades estén oxigenadas. Nuestros ojos también se dilatan porque necesitamos tener una mejor visión, ¿no? Y nuestro sistema digestivo se cierra porque si un león me está corriendo, yo no voy a parar a agarrar una fruta y probar si está deliciosa o no, sino que mi cuerpo, mi mente, todo mi sistema nervioso está destinado a sobrevivir, ¿no? El sistema nervioso simpático, perdón, parasimpático, es todo lo contrario, es el que usamos cuando descansamos, cuando comemos, cuando dormimos. Y ahí el trabajo que hace nuestro cuerpo es completamente diferente porque bajan los latidos, bajan las pulsaciones, la respiración se vuelve más lenta. Si nosotros estamos comiendo, de hecho cuando comemos después nos da la postprandial, esa cosa de querer dormir un ratito después de comer muchas veces. Y eso tiene que ver con que nuestro cuerpo está en modo de reponer energía, no de gastarla. Si escuchamos a una persona que duerme y esa persona ronca, seguramente el ronquido sea lento, no sea un... y se hace largo. El hombre primitivo entonces se encontraba con un león y todo el sistema nervioso simpático se activaba. El gran problema hoy es que el león está dentro de nuestra cabeza. Entonces muchas veces ante preocupaciones que no son reales, se activa todo este sistema nervioso simpático. Estamos preparados para pegar, estamos preparados para huir, pero no hay a qué pegarlo, no hay de qué huir, porque todo lo que está pasando tiene que ver más con nuestros pensamientos catastróficos que con una realidad. Cuando nosotros le contamos muchas veces esto a los pacientes, parte de la psicoeducación que hacemos, el consultante entiende, puede comprender un poco mejor cómo es el funcionamiento de la ansiedad. Y esto nos va a ayudar después a poder usar ciertas técnicas o hacer ciertos ejercicios que, que van a ayudar a poder bajar esos niveles de ansiedad, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo se construye un problema. Para la persona con ansiedad, la ansiedad es un problema. Y esta persona va a hacer una atribución interna o externa del problema. El problema, como fuimos viendo, tiene multicausalidad. Yo, si voy a la teoría de por qué y para qué una persona tiene ansiedad, hablamos de conductas aprendidas, distorsiones cognitivas, aprendizajes familiares, límites, fronteras, la persona que denuncia, la falta de estar en tiempo presente, el falso self, la falta de sentido de la vida, todo esto que tiene que ver con el sistema nervioso, mandatos familiares, el argumento de vida. O sea, es multicausal. La pregunta ¿por qué? Entonces, queda obsoleta. No hay un por qué, hay muchos por qué. Una causa produce muchos efectos, muchas causas pueden producir un efecto. La persona va a hacer una atribución de cuándo, dónde, con quién le tiene ataques de pánico o vive la ansiedad. Y es interesante esto porque lo sistémico, yo tengo una teoría propia que la sumo a todas estas hipótesis de la ansiedad, que tiene que ver con lo sistémico y que tiene que ver con lo humanista. Yo digo que muchas veces la persona sufre de ansiedad cuando está en un lugar, ya sea familiar, de trabajo o lo que sea, que no es el lugar donde quiere estar. Y muchas veces estar en lugares que no son el lugar que realmente desea para su vida, le producen esta sensación de ahogo que muchas veces se convierte en ansiedad, ¿no?
Es interesante trabajar la frecuencia y la intensidad con que se siente, la función que cumple esa ansiedad. Yo tengo en el consultorio una lamparita de Aladino para poder hacer la pregunta mágica, ¿no? Entonces muchas veces le digo al paciente, si frotamos la lámpara y aparece el genio, y ahora te quita la ansiedad, ¿qué cambiaría en tu vida? ¿No? Y cuando te hablan de podría disfrutar tal cosa, o podría hacer esto, podría hacer otro, estamos viendo la función que está cumpliendo la ansiedad desde el lugar de no permitir ciertos disfrutes o ciertas capacidades, ¿no? Y por último, es importante también dentro del diagnóstico, del diagnóstico del problema, poder pensar cuáles fueron las soluciones intentadas frente a la ansiedad, ¿no? Porque es importante que nosotros no nos pongamos a trabajar con cosas que el paciente ya trabajó, o que podamos ver si hubo intentos fallidos, cuál es el motivo de que hayan fallado y para qué, qué función cumple también que esos intentos hayan fallado, ¿no? Con la ansiedad muchas veces las soluciones intentadas pasan por un error de concepto. Para controlar la ansiedad tengo que ser fuerte, tengo que tener el control, ¿no? Y eso va a producir más ansiedad. Cuando nosotros empezamos a trabajar cuestiones como el control, como esta idea de que es bueno muchas veces saber que las cosas no pueden estar al 100%, poder trabajar cierto poder aceptar la frustración, los niveles de ansiedad también bajan un montón, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar la ansiedad? Primero es importante poder hacer, como decía antes, dentro de nuestro modelo, un transteórico, un transdiagnóstico, hacer una buena entrevista para poder generar esta hipótesis. La entrevista empieza en la primera sesión y va a ser muy fuerte en la primera sesión, pero va a ir a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y es importante en la entrevista que podamos realmente poder hacer una buena escucha de lo que el paciente dice. Y pasar de la escucha pasiva, que va a estar presente en algún momento, a la escucha activa. La escucha activa tiene que ver con poder reflejar lo que el paciente me está diciendo, poder parafrasear lo que trae, poder, si él está expresando, o él o ella está expresando algo, está expresando una emoción, o está hablando de algo y no está pudiendo expresar esa emoción, mostrársela. Muchas veces acompañar desde el movimiento físico lo que el paciente está haciendo, y poder al empezar y al terminar las sesiones contarle o resumir lo que fuimos hablando, hace que el consultante se sienta escuchado, y esto ayuda muchísimo a poder generar un buen rapport, una buena alianza terapéutica, ¿no? Como les decía, también parte de las técnicas de diagnóstico va a ser el esquema de áreas y roles. Yo les decía, vamos a hacer preguntas concretas sobre el genograma, ver 3 generaciones de la familia, pensar qué aprendizajes hubo o no hubo con respecto a la ansiedad en esas 3 generaciones, preguntar sobre pareja, sobre estudios, trabajo actual, preguntar sobre actividad física. Una persona que hace actividad física, por lo general actividad física aeróbica, que tiene un buen grupo de amigos, que tiene un trabajo que es agradable, que practica meditación, oración, respiración, que tiene un buen descansar, que tiene una dieta sana, y que además tiene un hobby, una actividad que le produce placer. Quien hace estas 6 cosas, por lo general va a estar lejos de la ansiedad, ¿no? Y es importante tener en cuenta lo multimodal, que tiene que ver con, en el primer diagnóstico, poder pensar lo biológico, las emociones, las sensaciones que la persona tiene, las imágenes, qué cosas imagina, lo social, lo cognitivo y las conductas. ¿Qué técnicas podemos usar para trabajar la ansiedad? Yo digo que en la primera sesión suelo decirle al paciente, al consultante, que le dejo una respiración. Y esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Con respecto a las respiraciones, hay un error que se comete comúnmente, que es decirle a la persona, si estás ansiosa, respira.
No, la persona ansiosa no puede respirar. No le sale respirar en el momento de la ansiedad. La respiración es algo que necesita practicarse en momentos de paz. Entonces yo suelo dejar en la primera sesión la tarea de que a lo largo de la semana, en momentos en que se sienta relajado, en que se sienta en paz, solo pedirle que lo haga a la noche, en el momento previo a acostarse, practique una respiración. Yo suelo enseñar la respiración en 7 tiempos, ¿no? Inspirar contando hasta 7, sostener contando hasta 7, exhalar contando hasta 7, y esto repetirlo 7 veces. Algunas cosas a tener en cuenta en personas con ansiedad. El 7 no es un número mágico, es una manera más o menos de poder medir tiempos. Si una persona fuma, por ejemplo, va a ser muy difícil que pueda hacer una respiración bien en 7 tiempos. En ese caso se pueden bajar los tiempos. Muchas veces a las personas con ansiedad le produce ansiedad contar. Entonces, yo les suelo decir, si veo que le produce ansiedad contar, que no cuenten, que simplemente respiren lo más profundo que puedan, lentamente, que lo sostengan la mayor parte del tiempo que puedan y que lo liberen lentamente, lo más lento que puedan, y que lo repitan. Una vez le dije a un consultante, vas a inspirar contando hasta 7, sostener contando hasta 7, exhalar contando hasta 7, te va a llevar esta respiración, lo vas a repetir 7 veces, esta respiración te va a llevar 3, 4 minutos. Y cuando terminamos la sesión, a los pocos segundos me llega un mensaje de WhatsApp de este consultante diciendo, si la respiración lleva 7 segundos de inhalación, 7 segundos de sostenerlo, 7 segundos de exhalar, y lo repito 7 veces, nunca puede ser 4 minutos porque son 21 segundos multiplicados. Hizo toda la cuenta, ¿no? Entonces, a veces para la persona con ansiedad es mejor simplemente no decirle números. Vamos a ver, nosotros también es parte de esto, poder observar qué es lo que el consultante trae, ¿no? La respiración es importante, yo la suelo dejar en la primera sesión y le digo a la persona que respire, que haga estas respiraciones profundas y que en la próxima sesión le voy a contar para qué sirve, cómo funciona en el cuerpo y por qué lo traigo y cómo lo vamos a usar en terapia. Entonces, cuando la persona lo hizo, le suelo contar esto que conté recién del aparato simpático, del aparato nervioso simpático y parasimpático, y le cuento que muchas veces los cambios pueden ser de afuera hacia adentro, ¿no? Si yo respiro como si el sistema nervioso parasimpático estuviera funcionando, si respiro lento, etc., mi mente va a entender que el sistema nervioso parasimpático está funcionando y va a bajar el nivel de información que me está dando, va a dejar ese pájaro come sesos de estar presente en mi cabeza. Otro ejercicio que suelo hacer es un ejercicio gestáltico llamado Tres Mundos, que muchas veces también se utiliza o fue tomado mucho por mindfulness, ¿no? Mindfulness y Gestalt tienen muchas raíces en común. En Tres Mundos suelo hacer una relajación progresiva de pies a cabeza, donde vamos haciendo un escaneo de todo el cuerpo, sintiendo los dedos de los pies, siempre en tiempo presente, diciendo los verbos en presente continuo, no diciéndolo como orden, sino como algo que está sucediendo. En este momento estás sintiendo tus dedos gordos, en este momento estás sintiendo los otros dedos, estás sintiendo ahora y registrando las plantas de tus pies, y registrando tus empeines y tus tobillos, y vamos ascendiendo hasta la cabeza. Después de hacer esta relajación y de estar viviendo en el aquí y ahora, la conexión con el cuerpo, sin luchar contra las sensaciones y todo eso, le vamos a pedir a la persona que piense en qué está pensando, que haga metapensamiento, que imagine que da 2 pasos hacia atrás y ve sus pensamientos pasar, sin juzgarlos, sin luchar contra ellos. No hay pensamientos positivos o negativos, buenos o malos. Simplemente se va a decir a sí mismo, en este momento estoy pensando en, y los va a describir. Y en tercer lugar, le pido que escuche algún sonido o que abra los ojos y observe alguna cosa que está a su alrededor. Y de esta manera está pasando por su mundo interno, intermedio y externo. Y lo importante de esta técnica es que durante un buen periodo de tiempo, unos 10 minutos, va a estar absolutamente en aquí y ahora.
Una vez que practicó esta técnica, podemos enseñarle grounding, ¿no? El famoso 5, 4, 3, 2, 1, que eso lo puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y yo muchas veces le pido que con su móvil, con su celular, ponga alarmas en momentos random y que busque 5 cosas que pueda ver, 4 que pueda sentir al tacto, 3 que pueda escuchar, 2 que pueda oler, 1 que pueda sentir el gusto. Y de hecho, con muchos pacientes hemos hecho una cajita de primeros auxilios ansiógenos, ¿no? Entonces, en esa cajita ponemos 2 o 3 globos, que ahora les cuento para qué los vamos a usar, y les pido que pongan algunas fotos para poder observar y ver detalles, que pongan algodón o papel de lija o alguna lima como para poder tocar distintas texturas. Le voy a pedir que pongan alguna muestrita de perfume, que pongan un caramelo, algo que puedan ponerse en la boca, que pongan un silbato, lo tengo por ahí, o algún cascabel, algo que puedan escuchar, y todo eso lo van a tener dentro de la cajita, y si sienten en algún momento que necesitan conectar con el momento presente, van a tomar la cajita, que es su botiquín de primeros auxilios, y conectar con esas cosas para volver al aquí y ahora. Los globos los uso también muchas veces como técnica, como una manera simbólica de quitar la ansiedad. La ansiedad muchas veces se siente en el pecho, ¿no? Y va muchas veces como subiendo. Entonces yo le pido al paciente, al consultante, que imagine que al ponerse el globo en la boca está soplando su ansiedad en ese globo. De manera simbólica está expresando o quitando esa ansiedad, y en realidad esto cumple una doble función. Está la parte simbólica y está también presente el hecho de que al inflar el globo va a hacer respiraciones profundas. Inflar ese globo, ¿no? Y en lo simbólico, el paciente va a decidir si el globo lo quiere soltar, explotar, soltar sin atarlo, y eso lo vamos a estar trabajando, ¿no? Desde la psicoeducación vamos a trabajar cómo es el sistema nervioso simpático, parasimpático, hablar de los deberías, de la filosofía demandante contra la preferencial, prefiero, elijo, me gusta más. Muchas veces la persona con ansiedad está plagada de palabras como debo, debes, hay que, es necesario, ¿no? Que son palabras que no nos dan flexibilidad. La importancia de los límites, de poder decir que no estar siempre complaciendo al otro, entrenar en asertividad, en aprender a decir las cosas, aprender a ponerle nombres a otras emociones, trabajar desde técnicas narrativas, escribir ayuda muchísimo en la ansiedad, usar la técnica de las 4 columnas. ¿Qué pienso? ¿Qué es este pensamiento negativo? ¿De quién lo aprendí? ¿Qué función cumple hoy? ¿Para qué lo sostengo? ¿Y cuál es el pensamiento adulto? Y el pensamiento adulto, o lo que me conviene pensar, va a estar justamente guiado por la palabra conviene. Frasco de cosas positivas, esto lo uso en distintas cuestiones ligadas a emoción. Le pido a la persona que tenga un frasco donde las cosas buenas que le van pasando las anote en un papel y lo ponga en el frasco. Esto ayuda a estar más pendiente de lo positivo que pasa cotidianamente que de lo negativo. Y muchas más técnicas para usar, pero tenemos 1 hora para esta clase, así que simplemente quiero terminar dentro de las distintas técnicas narrativas hay cuentos. Les cuento un cuento brevemente. Hay 2 cuentos que uso mucho para pensar el miedo al miedo, esta profecía autocumplida que muchas veces hace que generemos ansiedad, ¿no? Y cuento una historia que en una familia estaban desayunando el papá, la mamá, los hijos. La mamá está sirviendo el desayuno y la hija, que suelen ser más perceptivas, le dice a la mamá: mamá, algo raro te está pasando. La mamá le dice: no, no, nada. La hija insiste: mamá, algo te pasa. Y ella le responde: sí, hoy me desperté con la sensación de que algo malo va a pasar en el pueblo. Y cuando yo tengo estas sensaciones, pasa. Entonces la familia sigue desayunando, queda ahí. Pero el hijo, que ese día no tenía clase, se quedó con este pensamiento. Y va con sus amigos a jugar al billar, porque ese día no tenía clases, y un amigo le apuesta, le dice: te juego 2.000 pesos a que no haces una carambola. Y el amigo y esta persona dice: sí, dale, te apuesto 2.000.
le va a pegar, no pega, sale re mal, una jugada malísima. Y el amigo le dice, ¿para qué apostaste plata si sabías que te iba a ir mal? Y él dice, la verdad que la plata me importa poco. Y mi mamá dice que algo malo va a pasar en el pueblo. Y cuando mi mamá dice esas cosas pasa, así que sabemos que hoy va a pasar algo malo en el pueblo. Este amigo se fue con sus 4.000 pesos y en el camino a su casa se encuentra con su propia mamá y le dice, mamá, mamá, toma, te doy 4.000 pesos, compra más carne, más verduras, porque se está diciendo que algo malo va a pasar en el pueblo y queremos estar preparados. La mujer va a la carnicería, el carnicero le dice, le doy 2 kilos de carne, como siempre, la mujer responde, deme 4, porque se está diciendo que algo malo va a pasar en el pueblo, queremos estar preparados. La mujer de la carnicería va al almacén, a la panadería, a la carnicería llegan otros clientes y de repente la voz se va corriendo y en un momento todo el pueblo sabe que algo malo va a pasar en el pueblo. ¿Qué pasa? Se empieza a generar ansiedad y una persona se para en la plaza central del pueblo, así como estaban todos estos ansiosos ahí, él se para y se pone a mirar para todos lados a ver que si algo malo iba a pasar, él quería ver dónde pasaba, ¿no? El problema es que se empieza a sumar más gente y más gente y más gente y la ansiedad es contagiosa. Son como estos 1882 ansiosos que estaban ahí, ¿no? Todos ahí moviéndose, pensando, ansiedad que se generaba cada vez más. Entonces, una persona dice, si va a pasar algo malo, yo no quiero estar en este pueblo, me voy de acá. Y sale corriendo, se sube a su auto y enfila para la salida del pueblo. ¿Qué pasa? Las otras personas que estaban ahí empiezan a decir lo mismo. Es verdad, si algo malo va a pasar, ¿para qué vamos a estar acá? Y de repente todo el mundo se empieza a subir a sus autos y la mitad del pueblo quiere salir del pueblo al mismo tiempo. Se empieza a producir un embotellamiento, todos queriendo salir, gritos, bocinazos, autos que se adelantan, todo trabado. Un auto se quiere adelantar, sube a la vereda para ver si puede adelantarse a los otros, con tan mal cálculo que le pega un poste de luz. Este poste de luz cae sobre la vidriera del supermercado y rompe todo el vidrio. El cable de luz que queda colgando toca una casa y la casa se empieza a incendiar. Entonces quieren llegar los bomberos, la policía, porque gente que vio que se rompía la vidriera del supermercado, ya que se estaban yendo del pueblo, empezaron a saquear el supermercado. Quieren llegar las ambulancias, los bomberos, sirenas, bocinas, gritos, incendios, saqueos, un descontrol total. Y la familia que a la mañana estaba desayunando, observando todo esto desde el balcón de la casa. Y la madre ve a su familia y le dice, ¿vieron? Yo les dije que algo malo iba a pasar en este pueblo. Este tipo de cuentos ayudan un montón a psicoeducar, a pensar desde lo inconsciente también en, en cómo se produce el miedo al miedo. Y bueno, creo que tiré una bomba atómica en 1 hora. No hay que ver cómo se digiere todo esto. Creo que todo lo que hablamos hoy es un gran disparador para que después en algún momento hagamos una buena clase de ansiedad de 6 horas con mucho de lo que hoy pudimos hablar, ¿no? Sí, sí, muchas gracias Flavio por tu brillante presentación. Yo quiero leer unas preguntas que quedaron en el chat, Flavio, Bien. a ver si nos puedes regalar un poco más de tu tiempo y tu conocimiento. Mira, tengo acá, hay una pregunta que dice, si la ansiedad, como nos han enseñado a los psicólogos, no es exceso de futuro, ¿cómo podríamos diferenciar una ansiedad de una depresión? Es interesante porque en la ansiedad muchas veces lo que hay es esto que hablábamos antes, a ver, en la ansiedad va a haber un pensamiento catastrófico constante. La persona con ansiedad, y acá hago una aclaración, estoy hablando de personas con ansiedad, no ansiosos, porque estamos trabajando en sacar etiquetas, ¿no? La persona con ansiedad va a tener todas estas cuestiones que hablamos de hipótesis previas, donde va a haber un pensamiento catastrófico negativo con respecto al pasado, con respecto al futuro, pero siempre muy pensado desde esto de que algo malo va a pasar, ¿no?
De todas maneras, es interesante poder hacer un diagnóstico donde podamos diferenciar algunas cosas. Muchas veces hay ansiedades que están ligadas a depresiones también. También podríamos pensar que en la depresión no solo está este pensamiento catastrófico, sino que las depresiones conllevan un montón de síntomas que son muy diferentes a los de la ansiedad, que van a pasar por otras cuestiones, que la verdad que tengo muy presente la respuesta y necesitaría toda una hora para poder responder esto, ¿no? Porque si nos podemos a pensar en los síntomas de las personas con depresión, la sintomatología es muy amplia, ¿no? Desde hiperfagia a anorexia, desde insomnio a hipersomnia, y un montón de cuestiones, pero que van a tener más que ver con una... A ver, en la ansiedad, para hacer una diferencia clara y poder hacerla en dos minutos, en la ansiedad hay un exceso de emoción. Hay una emoción que está brotando y que está en exceso. Mientras que en la depresión hay anedonia, hay falta de emoción, ¿no? Entonces, más allá de todo lo que podría decir en una hora, si lo ponemos en breve, podemos ver que en la ansiedad hay una emoción desbordada, mientras que en la depresión no hay emoción, hay falta de deseo, hay un ¿no? Y cuidado porque, vuelvo atrás, no sé si nos enseñan que la ansiedad es exceso de futuro. De hecho, cualquier psicólogo que se formó, estamos formados también en trabajar las rumiaciones, ¿no? Y las rumiaciones no siempre tienen que ver con futuro. De hecho, es importante consultar con el paciente, con el consultante, cuántas veces piensa las cosas antes de que sucedan, pero también cuántas veces se queda pensando las cosas después de que sucedieron, ¿no? Es muy propio de la persona con ansiedad. Espero que esto haya respondido un poquitito esa pregunta, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, gracias, Flavio. Muchas gracias. Mira, tengo otra Bien, pregunta perdón, que voy a leer digo una ahora. cosita. Ahí dicen sentimientos de querer morir en la depresión. Y en realidad en lo que hay en la ansiedad también es un miedo tremendo a la muerte, ¿no? Detalle. Alexander deja un comentario muy interesante aquí en el chat. Excelente presentación, me hizo querer cambiarme de carrera a psicología. Bien, te Bueno, recibimos, Alexander. tengo otra pregunta acá, Flavio. Mira, dice, ¿qué estrategia sueles orientar en caso de pensamiento rumiante que genera insomnio? Va como en la línea de tu reflexión, ¿cierto?, acerca de la Bien. depresión. Con respecto al pensamiento rumiante, me parece muy importante que la persona escriba, ¿no? Yo suelo pedirle a la persona que escriba sus pensamientos, porque por lo general, volvemos a esto que hablábamos de la ansiedad, la persona dice, no quiero pensar esto, no quiero pensar, no quiero pensar, y lo que hace es querer evitar el pensamiento, y por querer evitar el pensamiento vuelve constantemente. Cuando lo escribe, le está permitiendo fluir ese pensamiento. Como ese pensamiento quiere ser escuchado y al escribirlo le estamos demostrando que está siendo escuchado, escribir ayuda un montón. Por otro lado, escribir tiene otras funciones desde las neurociencias, porque estamos usando ambos hemisferios cerebrales y por lo general lo que pasa por el cuerpo calloso pierde intensidad. Eh, suelo pedirles que hagan este tipo de cosas. También suelo dar una técnica que tiene que ver con hacer un grupo de WhatsApp consigo mismos y eh, expresar en ese grupo de WhatsApp lo que están sintiendo, mandarse mensajes a sí mismos y después eliminarlos, porque no son para seguir rumiando, escuchando el mensaje, sino para expresar. Y una vez que lo expresaste, poder respirar con un 7x7x7 o alguna de estas técnicas de respiración y volver a un estado parasimpático. Con respecto al insomnio, es importante tener en cuenta algunas cosas. Primero, si la persona ya está sufriendo insomnio, limitar el uso de pantallas por lo menos una hora antes de la hora de dormir, porque las pantallas lo que hacen es cambiar el ritmo circadiano, ya que imitan la luz del sol y nos limitan en la producción
de melatonina, que es la hormona que nos permite dormir. Por otro lado, nosotros solemos hacer anclajes. Si la persona que no puede dormir se queda en la cama haciendo un esfuerzo por dormir, lo más probable es que nosotros asociemos la cama con un lugar para pensar. Entonces, si la persona ve que está varios minutos en la cama sin poder dormir, yo le pido que salga de la cama y que escriba, que haga otras cosas que no tengan que ver con prender la tele, ni el celular, ni nada de eso, y que soporte estar fuera de la cama todo lo que pueda hasta que no pueda más de sueño y recién ahí vuelva a la cama. Porque si la persona se queda en la cama, asocia la cama con el espacio para pensar y suele el insomnio quedar ahí como algo que se repite. También les pedimos a los consultantes que dejen de hacer otras cosas en la cama, como comer, mirar televisión. Sí, les doy permiso de tener sexo, pero porque tampoco podemos prohibirles todo, pero algo lindo tiene que pasar. Pero sí les pedimos que no coman en la cama, que no miren televisión desde la cama, que no lean en la cama, que en todo caso esas cosas las hagan fuera de la cama para que la mente pueda hacer la asociación de la cama con el lugar para dormir, ¿no? Eso es muy importante, es lo que se llama higiene del sueño y es un primer paso para poder realmente quitar el insomnio ligado a la ansiedad. Genial, Flavio. No sé si nos puedes regalar un poquito más para responder Sí, un par de preguntas. bien. Mira, ¿qué hacer cuando una persona no tiene constancia o le cuesta mucho seguir con las actividades que le permiten estar estable? Bien, qué buena pregunta. Y acá va una frase que la he dicho ya en Trabún y que me parece muy, muy importante que lo tengamos presente. Que es, cuanto más resistente es el consultante, más indirecto es el tratamiento. Hay pacientes, hay consultantes que van a ser colaborativos, que vos le decís, hacé las 4 columnas, le enseñás la técnica y en la semana te van a mandar fotos de cómo escribieron. Les decís escribí y muchas veces te traen su cuaderno con lo que fueron escribiendo en la semana. Van haciendo distintas cosas y las hacen bien. Ahora, hay consultantes que son más reticentes a responder, a hacer las técnicas, que vienen, se quejan, les das una técnica y no la hacen. Entonces ahí yo dejo de dar técnicas, porque si no voy a entrar en lucha constante con el consultante. Y va a ser una pulseada donde estamos entrando en un juego psicológico, donde él está jugando, vas a ver que no podés conmigo, y donde yo quiero jugar a, yo te voy a cambiar, ¿no? Y perdemos los dos en ese juego. Entonces, cuando yo veo que hay algo de juego que ya le propuse una o dos cosas y no las hizo, salgo de proponer cosas y voy más por el lado de la metáfora, voy por lo narrativo, desde el lugar de comparaciones, cuentos, metáforas, cuestiones más indirectas, ¿no? ¿El tratamiento va a ser más largo? Posiblemente sí, pero vamos a trabajar desde un lugar efectivo, ¿no? Genial. Gracias, Flavio. Mira, hay otra pregunta que tiene relación también con lo que quizá tú mencionaste en algún momento acerca de los modelos, del modelo teórico o de este modelo, esta mirada trans teórica, digamos, del proceso. Dice, una mamá o papá ansioso pregunta, ¿tienen hijos ansiosos? ¿Hay algo que diga que eso es así o que puede ser así? Sí, por lo general, como decíamos antes, dentro de estos modelos, gran parte de los modelos se ve que la ansiedad es algo aprendido. Por lo general, cuando en el sistema familiar hay ansiedad, se enseña a los hijos a generar ansiedad. Desde el modelo del análisis transaccional podríamos decir que el niño está aprendiendo la ansiedad es una emoción que tiene que ver con
justamente con la parte emocional, no con la parte racional, entonces se transmite de madre a hijo, de padres a hijos, cuestiones que no pasan por lo racional, sino con lo más emocional. Hay mucho de aprendizaje de por medio, ¿no? Y acá conviene trabajar con todo el sistema también, ¿no? Tener muy presente lo sistémico, con o sin el sistema presente, pero cuando nosotros trabajamos desde un modelo que vamos a ver, por ejemplo, hacer un genograma con todas las generaciones y ver cómo era la relación con la ansiedad con cada una de estas personas de la familia, también vamos a sacar un montón de aprendizajes, ¿no? Y acá algo interesante, muchas veces los aprendizajes que obtenemos de nuestra familia los aprendemos por imitación o por oposición, ¿no? Y en la ansiedad esto tiene un rol importante, porque cuando yo digo, no quiero ser ansioso como lo era mi mamá, vuelvo a lo mismo, por ahí quiero ponerme y sin embargo estoy haciéndola crecer esa ansiedad, ¿no? Entonces, es importante tener muy en cuenta todo el sistema familiar y cómo esa enseñanza fue dada dentro del sistema. Genial, Flavio. Mira, otra pregunta dice, ¿cómo se puede compatibilizar la técnica 5-4-3-2-1 con una persona con ansiedad social? Bien, acá yo haría, en una persona con ansiedad social, yo haría dos cosas. Primero, se puede compatibilizar muy bien porque la persona con ansiedad social, por ahí en una situación de un acto escolar, una fiesta, alguna situación donde hay mucha gente, están más pendientes de lo que pasa con la gente y poder tener distintas cosas a las cuales prestarle atención va a ayudar a poder bajar esa ansiedad, ¿no? Compatibiliza muy bien. Pero por otro lado, si estamos hablando de ansiedad social, me interesa mucho poder ir por el mínimo cambio que puede tener la persona. Porque por lo general la persona con ansiedad social le molesta esa ansiedad social y quiere ser Superman de un día para el otro y se frustra, ¿no? Eh, Creen que salir de la ansiedad social significa de repente ser el alma de la fiesta y no va a ser así, ¿no? Entonces, ahí yo trabajo mucho también con el consultante esto del cambio mínimo. Por ahí no puedas hablar con todo el mundo, por ahí lo mejor que te salga es decir a alguien, hola, ¿cómo estás? Te responda bien y vos, y te quedes sin diálogo después. Y está bien que sea así. La próxima vas a poder aprender a decir bien gracias, ¿no? Y la próxima vas a poder meter un bocadillo más y empiezo a trabajar mucho, ver las noticias antes de ir a un encuentro para poder de alguna manera sacar un tema de conversación o buscar 2 o 3 temas de conversación comunes en las personas, pero ir por el cambio mínimo, ¿no? Les cuento algo con respecto al cambio mínimo. Mi auto tiene 10 años, estoy en plan de cambiarlo este año, tiene hechos 250.000 kilómetros. Me va a ser difícil venderlo. ¿Saben qué? Mi consultorio de mi casa queda a 17 kilómetros. Yo hago 17 kilómetros de ida, 17 kilómetros de vuelta todos los días. De a 17 kilómetros de ida y 17 kilómetros de vuelta, 17 de ida, 17 de vuelta, 17 de ida, 17 de vuelta, sumé 250.000 kilómetros. Si nosotros pensamos que la circunferencia de la Tierra es de unos 12.000 kilómetros, yo di 20 veces la vuelta al planeta Tierra con mi auto. ¿Cómo? De a 17 kilómetros. Entonces, lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Y en especial esto es bueno para las personas con ansiedad social. No queremos que la próxima reunión ya puedan hablar con todo el mundo. Quiero que pueda decir hola. Quiero que después pueda decir un bien y vos y que después por ahí pueda sacar un tema de conversación y no va a estar después bailando arriba del parlante delante de todos. Eso por ahí no llegue nunca, pero sí lo vamos a poder hacer funcional a sí mismo, ¿no? Que pueda estar en un espacio donde se sienta cómodo a pesar de estar eh, en una situación social, ¿no?
Súper, muchas gracias, Flavio. Muchas gracias por tu excelente presentación. Muchas gracias también a Gracias. todos por sus comentarios. Bueno, hay muchas más preguntas, así que también les pedimos las disculpas por no poder leerlas y poder responder a todas. Bueno, excelente seminario, comentan acá. Muchas gracias a Flavio Gracias. Calvo, bueno, y a Centro Dragún por hacer esto posible. Excelente presentación, excelente aclaración. Buen expositor, claro, mantiene la atención. Buenísimo, excelente seminario. Hay muchos comentarios, tampoco Bueno, me voy todos. lleno de comentarios positivos, así que me voy feliz. Sí, muchos comentarios, así que también, bueno, agradecemos nuevamente a todas y todos quienes estuvieron conectados. Bueno, llegamos a más de 200 personas que de verdad estamos muy contentos por el interés, por aprender y por compartir estas instancias, y también por a ti, Flavio, por compartir también tu conocimiento, tu experiencia, y hacer de este seminario una instancia bastante entretenida y que nos mantuvo con la atención a todos acá durante todo el tiempo. Me Gracias. imagino que te quieres despedir, dejamos también el micrófono para eso. Bueno, mis saludos a todos. Yo le decía a Pablo que me da ansiedad que sean como 200. Broma. La verdad que les agradezco haber estado presentes, les agradezco todo lo que están diciendo. Por ahí vi que preguntaron y vi que respondieron. Yo envié el material en forma de PDF, así que lo van a estar recibiendo. Y desde acá, un abrazo muy grande virtual y recomiendo que, así como participaron hoy de esta actividad gratuita, hay muchas otras que está haciendo el Centro Dragún, pero también, más allá de las gratuitas, hay otras que no son gratuitas, que igual vale la pena estar presente, que vale la pena anotarse. Estoy viendo un montón, de hecho, gente de mi equipo ha participado de actividades y estoy viendo que están haciendo cosas muy buenas. Así que sigan a Centro Dragún en Instagram y anímense a formar parte de las actividades que hacen. Gracias. Muchas gracias, Flavio. Bueno, también como comentaste, les vamos a enviar la presentación que Flavio ya amablemente compartió con nosotros, así que se la vamos a enviar a los correos que registraron. Ahí envíen nuevamente el link para la inscripción y para la certificación, obviamente, que le vamos a estar enviando a sus correos dentro de los próximos días. Muchísimas gracias, buenas noches acá ya desde Chile y esperamos poder vernos pronto. Chao, gracias, Flavio. Buenas noches. Chao. Chao, Flavio. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.